Bueno, mi gente, estamos aquí en su podcast para que tengan una idea y en esta ocasión estaremos adentrándonos en uno de los conflictos más duraderos y complejos del mundo. Hablaremos de la historia, del conflicto, de cómo ha surgido esto y todo lo demás. Y en esta ocasión tenemos a Simón Rodríguez, el cual es un periodista, un amigo y compañero del equipo de Para que tenga una idea. Y adentrémonos en este tema que tanto ha Siete, dado de qué hablar en los últimos siete, días. por supuesto que tú estás aludiendo al conflicto israelí-palestino. Ese es el tema que casi que nos acogota a la humanidad en estos días. Un tema que cobró mucha fuerza a partir de hace varias par de semanas con un ataque de Hamas a Palestina que fue respondido de manera absolutamente, aparentemente desproporcionada y que no es más que un capítulo de este proceso terrible que la humanidad contempla hoy por televisión. Esa es la verdad. Estamos hablando de un genocidio en televisión. Ya comencé a emitir juicio, pero se trata, yo creo que de eso. Entonces tenemos a Simón aquí, como tú dices, y por supuesto a Jaime, que es un hombre muy agudo haciendo preguntas. Sí, Y tenemos cuando a... tiene que responder también es muy agudo. Estoy muy contento que tenemos aquí a nuestro amigo Simón Rodríguez, como ya dijo el 7, periodista venezolano, y vamos a estar compartiendo algunas ideas, sobre todo para tal vez aclarar muchos puntos a la gente, especialmente de aquí, de República Dominicana, que tal vez pues le llegan ideas sobre este conflicto a través de los medios de comunicación tradicionales de Occidente. Y en muchas ocasiones, pues, no hay la posibilidad de detenerse, a analizar cuál es el origen, cuál es la forma en que ha evolucionado este conflicto y cuál es la situación actual. Entonces, muy agradecido, Simón, de tenerte aquí. Y don Luis, 7, vamos a aprovechar el invitado. Simón, este es un conflicto fundamentalmente religioso, étnico, político. ¿Qué clase de conflicto es el que representa este que se verifica entre los israelíes, el Estado israelí y los palestinos? Fíjense que ha habido el Estado israelí y no puede decir el Estado palestino. Vamos a ver por qué. Sí, muy importante hacer algunas precisiones sobre el conflicto. Porque muchas veces se especula, ahora, por ejemplo, veíamos un medio electrónico en República Dominicana que decía que eso es un conflicto religioso, que eso incluso está descrito en la Biblia y qué sé yo. Entonces, hay muchas capas, digamos, de discursos que se ponen unos sobre otros y a veces pues, obscurecen, impiden ver cuál es realmente la esencia del fenómeno. El problema de Palestina y de Israel es un problema de tipo colonial. Así lo entendemos históricamente. Es decir, el territorio palestino fue durante mucho tiempo parte del Imperio Otomano, estuvo bajo dominación de ese imperio. Posteriormente pasó al control del Le hace los Imperio. turcos. Sí, Correcto. que de hecho, para que la gente vaya entendiendo, durante mucho tiempo aquí a los inmigrantes de los territorios que pertenecían al Imperio Turco u Otomano, ya fuesen palestinos, sirios, entre otros, se le llamaba turcos de manera general. Tenían el pasaporte Eso azul. era una usanza en la República Dominicana, pero para que la gente entienda que se le hacía referencia en general como turcos porque pertenecían a un imperio llamado el Imperio Turco u Otomano. Sí, en toda Latinoamérica está esa costumbre de decirle turco a las personas, muchas veces de países árabes. Y bueno, entonces decía, pasó con la decadencia de este gran imperio turco, el territorio palestino, a estar bajo el control del imperialismo inglés. Y precisamente en ese marco de la dominación inglesa es que se firma en 1917, ya más de un siglo que ha pasado desde entonces, se firma la Declaración de Balfour, que de manera, digamos, un tanto ambigua, pero clara, por primera vez establece la voluntad de esta potencia colonial de apoyar la formación de un Estado
para las personas judías europeas. Decían un hogar, decían. Sí, un hogar nacional. No decía Estado nacional, pero planteaba hogar nacional, y eso, digamos, era lo suficientemente amplio como para dar cobijo a corrientes sionistas y antisionistas. Que el sionismo, entonces, el sionismo es precisamente el movimiento que propugna la colonización de Palestina por parte de europeos judíos. Ya en el territorio palestino había una población mayoritariamente árabe, tanto cristianos como musulmanes. A veces se piensa que todos los árabes son musulmanes, cosa que no es cierta. Es bueno hacer esa aclaración, que, o sea, una cosa es ser árabe, otra cosa es profesar una religión musulmana o cristiana, para que la gente entienda, porque la gente suele equiparar en la caricatura, digamos, que reproducen los medios occidentales de Medio Oriente, tienden a asimilar lo árabe con el Islam automáticamente. Y bueno, además de que hay muchas corrientes, hay dos grandes corrientes del Islam, pero a su vez tienen muchas subdivisiones, o sea que es un mundo muy complejo, son sociedades. Igual con los cristianos pasa lo mismo. Correcto, por supuesto. Bueno, entonces este movimiento colonialista, con el apoyo del imperialismo, primero el imperialismo inglés y luego fundamentalmente el imperialismo estadounidense, pues pasa a construir un Estado con características de apartheid. A partir de 1948, digamos, ya con la declaración de la independencia o de la fundación de este Estado, estos pasos para su formalización política se dan sobre la base de la limpieza étnica. Hubo la expulsión de más de 700.000 palestinos de sus hogares. Estos hogares luego pasaron a ser expropiados y entregados a estos colonos europeos. Y realmente, hasta el momento actual, la esencia del problema es de que efectivamente el derecho a la autodeterminación nacional del pueblo palestino no se ha respetado. Precisamente como decía, los palestinos no tienen un Estado propio. Viven dispersos en campos de refugiados y en territorios que están totalmente cercados y dominados por esta entidad colonial de apartheid que es Israel, y también en los países vecinos. Hay una diáspora palestina muy grande en el Líbano, en Siria, que bueno, sufre pues todas las vicisitudes de esa condición de un pueblo que ha sido expoliado, que ha sido expulsado de sus tierras y de sus bienes. Y es un proceso que nunca ha terminado. No fue que en 1948 fueron expulsados y se llegó a una realidad política más o menos estable, sino que es un proceso continuo y cuyo episodio, bueno, uno de los más agudos que hemos visto en los últimos tiempos es precisamente el intento del Estado de Israel de expulsar a toda la población del norte de Gaza. Es una pequeña franja que ha sido considerada por muchas personas, muchos académicos, comentaristas, defensores de derechos humanos, como el mayor campo de concentración del mundo, donde hay más de 2 millones de personas. Y ellos quieren evacuar todo el norte de la Franja de Gaza, que es una población, para que nos hagamos una idea, mayor que la del Distrito Nacional aquí en la República Dominicana. Imagínense que bajo la presión de bombardeos y de la destrucción de la mitad de las viviendas del Distrito Nacional, el ultimátum fuera que tienen que desalojar, irse a Santo Domingo Este, todos en un lapso de 24 horas. Bueno, una cosa locura. De un nivel... digamos, explícitamente genocida, digamos, ¿no? Esa es la situación actual y tiene ese origen en la fundación de un Estado con características de exclusivismo étnico y religioso. Por eso se habla de un apartheid, haciendo la analogía con el apartheid sudafricano, porque hay unas especie de castas muy rígidas. Incluso se refleja, por ejemplo, en lo que son los salarios promedio. El salario promedio más alto es el de los judíos de origen europeo. Después vienen los judíos de origen árabe, de origen de esa misma región. Después vienen los palestinos con ciudadanía israelí, que son más de 2 millones. Después, muy por debajo, vienen los palestinos que viven en Cisjordania. Y lo último, el escalafón más bajo de todo esto son los palestinos que viven en ese campo de concentración. En la Franja de Gaza. Mira, qué interesante. Si te quiere decir algo, pero déjame yo meterme adelante. El mapa, la comparación de los mapas, digamos, del 48
o el 47, cuando la resolución de la ONU, porque la resolución de la ONU fue en el 47 y la fundación del Estado un año después. El mapa o la comparación de los mapas año por año o década por década habla muy claro de qué es lo que ha pasado. Es decir, cómo la división un poco absurda que hicieron los ingleses de los territorios para que incluso la resolución hablaba de 2 estados. Sí. Nunca se cumplió. Nunca Sí. se aceptó que se cumpliera. Y entonces, si usted compara el territorio que se le asignó a los palestinos y el que se le asignó a los judíos, así llamados, y lo compara con el actual, la es patético aquello, es impactante cómo prácticamente de tener algo, la mitad del territorio, creo que un 47, creo, o un 45, fue algo así, los palestinos, a prácticamente nada. Y lo que tienen es sin Cisjordania unos puntitos ahí, y entonces ese tremendo campo de concentración que es Gaza. Es una cosa y ese mapa ojalá que lo podamos poner en el programa, insertarlo, que sería interesante. Sí, David, Sería bueno que pudiésemos... David lo coloca. Sí, Sí, yo tengo uno que está actualizado como hasta el 2005. Y eso es algo devastador, porque lo que quedan son 2 o 3 puntitos. La narrativa que uno, digamos, percibe con relación a eso que usted menciona por parte de Israel es una narrativa que digamos, fundamenta esa realidad y la forma en que ha evolucionado en una supuesta necesidad de seguridad y defensa de Israel. Porque, bueno, alegan que luego de esa resolución de la ONU y de la salida del Imperio Británico, cuando se declara ya formalmente la independencia del Estado de Israel, se produjo una guerra que termina ganando Israel. Y luego de esa guerra es que Israel, digamos, amplía en principio su territorio con relación a lo que decía la resolución de la ONU. Luego se produce la famosa guerra de los 6 años, de los 6 días. De los 6 días, perdón, que fue una guerra preventiva de Israel, en la que Israel se hace con el canal de Suez y el Sinaí, con los altos del Golán, con Cisjordania, con Gaza. Sí, más allá del territorio de la antigua Palestina. Y tuvo que producirse luego la famosa guerra de Yom Kippur, que se termina con un armisticio en donde le devuelven, si no me equivoco, a Egipto, el Sinaí. Sí, creo que no devolvieron altos del Golán, pero Israel se mantiene ocupando. Altos del Golán están todavía, eso es decir. Israel se mantiene ocupando, como hasta 2005, si no me equivoco, la Franja de Gaza y Cisjordania. Luego entonces ahí se producen en el 90 los famosos acuerdos de Oslo, sí, que es lo que son los acuerdos que establecen, digamos, el diseño de la organización actual del Estado de Israel con relación a Palestina, y es lo que justifica que en el lado de Cisjordania hayan distintos bloques, obviamente segmentados, que es lo que ha dado cabida también a que en Cisjordania pues Israel haya promovido como una política sistemática los asentamientos de colonos. Eso es permanente. Entonces es un tema que digamos, ha evolucionado de esa forma y, digamos, vuelvo y repito, la narrativa que uno escucha es que han tenido que hacer eso Israel por seguridad. De hecho, ya hay quienes están planteando que luego de lo que está sucediendo con la zona norte de Gaza, lo que va a suceder es que Israel va a ocupar esa parte y la va a declarar una nueva zona de seguridad de Israel. Entonces, que no sé qué puedes decir sobre eso. Háblame, Simón, también del asunto del ataque de Hamas. ¿Qué representa este hecho en concreto? Sí, mira, actualmente es reconocido internacionalmente que todos los territorios palestinos son territorios ocupados, a pesar de que, como decíamos, la Franja de Gaza es más análogo a un campo de concentración, porque la gente no puede entrar y salir libremente, eso está totalmente cercado, amurallado. Sin embargo, las condiciones de la ocupación se expresan, por ejemplo, ahora lo hemos visto, una cosa realmente brutal y bárbara, como le han cortado el acceso a combustible, alimentos, agua y electricidad. Y hasta el internet también. Claro, porque todo eso lo provee, o sea, lo controla Israel. Eso demuestra pues, sus condiciones de prisión a campo abierto que tiene el territorio de Gaza y de que no se ha
ejercido la autodeterminación sobre ese territorio. En el caso de Cisjordania, igualmente, y Jerusalén Oriental son territorios formalmente reconocidos pues, internacionalmente como territorios ocupados. El asunto con esto es que efectivamente el discurso de ese Estado profundamente agresivo, expansionista, que ha estado en guerra con todos sus vecinos, que no tiene fronteras claramente definidas y que cuenta con el apoyo incondicional de Estados Unidos y su derecho a veto en la ONU para incumplir todas las resoluciones de la ONU que tiene que ver con su irrespeto, digamos, permanente al derecho a la autodeterminación nacional, a las violaciones brutales a los derechos humanos, masacres. Es decir, la discusión académica sobre el carácter genocida del Estado de Israel no comienza ahora con la masacre que está cometiendo en Gaza, donde van más de 5.000 personas asesinadas en 3 semanas y con este intento de matar de hambre y de sed a toda una población de más de 2 millones de personas, sino que es una discusión que viene desde prácticas de desplazamiento y limpieza étnica que tienen muchas décadas. En ese marco, precisamente, y eso es algo que, por ejemplo, la discusión hoy en las noticias internacionales era que el secretario general de la ONU, y que la ONU, como decía, ha tenido ese papel cómplice terrible durante muchas décadas, señaló que existía un contexto histórico para lo que ocurrió con la ruptura del muro de Gaza y el ataque Eso de esa organización irritó a política. Israel. Claro, ellos no aceptan que se pueda hablar de que hay un conflicto político de base. Ellos quisieran simplificarlo todo como que si hay una Tema súper religioso. de secta antisemita, Y el derecho a existir como de Estado, tipos etcétera. sedientos de sangre, que son terroristas, que son fanáticos enloquecidos, que lo único que piensan es en matar judíos. E incluso es una posición que ha escalado bastante porque la desinformación en los medios de comunicación y la gente lo que tiene en el imaginario es que es un problema que es porque está escrito en la Biblia. Sí. Y dejando de ver más atrás lo que tiene que ver con lo histórico, lo político y con el genocidio que se ha hecho con la gente de Palestina. Entonces, hay que entender, el Estado de Israel no es la representación de las opiniones ni de toda una religión. Hay millones de personas judías que están en contra del colonialismo sionista. Eso es importante señalarlo. Qué bien. El sionismo fue Hay que declarado decirlo. en 1975 como una doctrina racista por la ONU, en 1975. Lógicamente, hay millones de personas judías que se oponen al Estado de Israel, se oponen a las políticas racistas y colonialistas de Israel. Y hay que entonces ver en ese marco que la dirección histórica política que tuvo el pueblo palestino fue la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que era una dirección política fundamentalmente nacionalista, laica y con algunas corrientes de izquierda. Su programa político era el fin del apartheid en la Palestina histórica, es decir, la constitución de un solo Estado democrático, que significa que todas las personas tengan derecho a un voto, o sea, la igualdad. Laico, no definido por religión, pues ni islámico, ni judío, ni cristiano, y también no racista. En ese sentido, ese proyecto, digamos, entró en crisis precisamente con los acuerdos de Oslo, cuando la OLP, encabezada por Yasser Arafat, pues capituló un poco al proyecto, digamos, imperialista sionista. Él aceptó la tesis de los 2 estados, que son con territorios contiguos, con toda clase de problemas pues, logísticos, políticos, territoriales. Y una cosa clave, que lo que siempre han luchado los palestinos es por el derecho al retorno. ¿Qué significa el derecho al retorno? Significa que todas las personas que fueron expulsadas de sus tierras y de sus casas tienen derecho a la ciudadanía, tienen derechos políticos, pueden reclamar su derecho a recuperar sus propiedades o, si no, por lo menos una indemnización por las propiedades que le fueron robadas por el colonialismo sionista. El tema del derecho al retorno y de los refugiados quedó para un futuro indeterminado a resolverse. Mientras tanto, lo que sí se concretaba era el reconocimiento al Estado de Israel por parte del Movimiento de Liberación Palestino y la instalación de una autoridad nacional palestina, que no era un Estado, sino que es prácticamente un instrumento de colaboracionismo con la ocupación colonial. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad de Cisjordania, por ejemplo, donde actualmente
con menos brutalidad que en Gaza, porque no están bombardeando 24 horas al día, pero de todas maneras hay masacres, expulsión ha habido pueblos enteros que han sido desalojados. Que es donde gobierna la autoridad palestina. ¿Dónde está esa autoridad? Esa autoridad no tiene ejército, no tiene, lo que tiene es una policía para reprimir a los propios palestinos, pero que no tiene ninguna posibilidad ni siquiera la vocación política de confrontar las agresiones de los En términos militares. sionistas, ni tampoco del Estado de Israel. Entonces, hubo una capitulación estratégica sin nada que puedan mostrar a cambio al cabo de 30 años de decir, bueno, se logró algo. ¿Qué se logró? Lo único que se ha logrado es que continúen las masacres, que continúe la barbarie, que continúe el racismo y el colonialismo por parte de ese Estado sionista. Y por eso esa autoridad nacional palestina está totalmente desprestigiada, es repudiada por la mayoría del pueblo palestino. Y entonces, ¿cómo surge esa dirección? Que es una dirección que, bueno, las personas que son de izquierda, que son, está por el socialismo, etcétera, no tienen nada que ver con Hamas, porque Hamas es una dirección islámica, tiene un proyecto, así como Israel ha construido su Estado judío, ellos quisieran tener un Estado que confesional, sea un Estado musulmán, ¿verdad? Estamos en desacuerdo con ambas cosas, pues ni con un Estado islámico ni con un Estado judío, creemos que debería ser un Estado democrático. Y ¿qué es lo que explica que haya entrado entonces en decadencia la OLP? La decadencia de la OLP un poco la explicamos. Está esa capitulación histórica donde no pudieron mostrar ningún resultado a cambio de bajar sus banderas históricas. Y el islamismo político, que era minoritario, que era marginal, fue de alguna forma aupado por el propio Israel. El movimiento Hamas, que Hamas lo que significa la palabra es entusiasmo, tenía como antecedente pues, la Organización de Palestina de los Hermanos Musulmanes, que era una organización, o lo es, durante muchísimo tiempo proscrita, perseguida en Egipto, en Siria, en gran parte del mundo árabe, por estas dictaduras. Es importante como que hagamos el contraste entre el grupo Hamas y la autoridad de Palestina. O la OLP, más bien. Sí. Que se haga el contraste bien para que la gente lo pueda comprender. Sí, o sea, como cuál es la diferencia entre ambos. ¿Qué territorios controlan? ¿Qué territorio controlan? Si realmente existe un vínculo o no. Porque hay mucha hipótesis, se habla mucho. Políticos, claro, son enemigos políticos, son muy importantes entenderlo. La Autoridad Nacional Palestina, cuyo principal figura es Mahmoud Abbas, un viejo político ya octogenario, ellos están básicamente... ejercen una mínima autoridad, ¿verdad? Más bien decorativa y administran algunos recursos, pero todo subordinado y en el contexto de la ocupación militar israelí. Eso es lo que están en la parte de Cisjordania. Y en la Franja de Gaza, a partir de unas elecciones que se hicieron hace ya 16 años, esas elecciones sacó más de un 40%, ese movimiento islámico que se llama Hamas, fue la principal fuerza política. Pero pues ni Estados Unidos ni Israel aceptaron ese resultado electoral y auparon que el sector que está en Cisjordania, con Mahmoud Abbas, el movimiento Fatah, que son, como decía, laicos, nacionalistas, trataran de dar un golpe y hacerse con el control de ese aparatito administrativo que es la Autoridad Nacional Palestina. El resultado de eso fue que quedó Hamas controlando políticamente Gaza y quedó el movimiento Fatah, que es el histórico movimiento nacionalista ligado a la OLP, en Cisjordania. Poco para marcar entonces sobre el origen de Hamas. ¿Por qué Hamas se hizo más popular? Aunque como vemos, luego de eso nunca más hubo elecciones. Habría que ver si hubiera elecciones en un futuro. No han habido elecciones desde el 2007. Correcto. En entonces... pero en ese momento es bueno dimensionar esta parte porque, digamos, hay cuotas de responsabilidad política de quienes han conducido el proceso. Correcto. Por parte de Palestina. Un poco más del 40% sacó Hamas y las demás fuerzas sacaron porcentajes menores. Eso le daba pues, la opción, como en todos los regímenes parlamentarios, a formar gobierno a Hamas y los enemigos no lo aceptaron. Pero el problema es, la pregunta es, ¿por qué se hizo la dirección política más popular? Bueno, surge en el marco de la primera intifada, que es el primer levantamiento popular a finales de los años 80, y la política de Israel había sido reprimir muy violentamente,
mucha ferocidad, mucha persecución a la OLP. Disculpa, yo sé que te estoy interrumpiendo mucho, pero explícale a la gente qué es la intifada. Sí, intifada significa levantamiento. Eso es un levantamiento popular, como el que hubo en 1983 aquí en República Dominicana, que es una poblada que no la controla ni la dirige, ni la decide nadie, sino que es un movimiento que surge a raíz de las problemáticas sociales que van ocurriendo. Claro, por lo que es esa terrible opresión a la que está sometido el pueblo palestino. En ese marco, precisamente, y mientras que la OLP va en una tónica más conciliadora, pues se autorrepresenta como un sector pues, más combativo y más independiente. Este sector que tiene esa procedencia del islamismo político de los hermanos musulmanes, que es un movimiento de masas, no tiene nada que ver y son enemigos mortales, además, hay que decirlo, de estas otras corrientes que son más clásicamente asociadas al terrorismo, como ISIS, por supuesto, el Al-Qaeda, Estado Islámico y todo aquello. son corrientes diferentes del islamismo político y que enemigas entre sí, ¿no? De tal forma que, bueno, eso un poco es lo que explica el hecho de que como una política de división, Israel concentró su represión contra la OLP, luego la OLP se desprestigió por sus propios errores políticos y entonces quedó llenando ese vacío esa organización. Y para redondear la idea en lo que tiene que ver con esto, eso es sus orígenes, pero más recientemente, en 2017, 2019, hay diversas declaraciones de Netanyahu, el gobierno fascista actual de Israel, donde ellos dicen que a ellos les conviene políticamente que jamás sea asociado al pueblo palestino como su única dirección política, porque a nivel internacional ellos hacen el cálculo de que la otra dirección, que es totalmente moderada, totalmente proimperialista, ya adaptada a Israel, es más difícil negarle el derecho a constituir un Estado palestino. En cambio, si se agita el cuco del terrorismo islámico, es mucho más fácil mantener al pueblo palestino totalmente privado de todo derecho político, económico, social, diciendo, bueno, pero es que es contra el enemigo, es el terrorismo islámico. Entonces, ahí está en parte de su estrategia y de cómo pues ahora está cosechando lo que sembró el colonialismo sionista. Pero tengo entendido que hasta el propio Hamas, no recuerdo en qué fecha, bordeó la idea de los dos estados. Y yo creo que hasta con fines, digamos, con finalidades políticas y digamos que por pragmatismo, la idea de los dos estados es mucho más asimilable por la comunidad internacional que la idea de la exclusión, sin más, del Estado israelí, por lo menos en esta etapa de la historia. Entonces, ¿tú crees que todo apunta a que se siga planteando la desaparición del Estado israelí? Entre paréntesis, yo creo que estos hechos trágicos en extremo han, sin embargo, visibilizado más que hace 3 semanas el problema palestino. Hay demasiada gente estudiando el problema, mucha gente hoy está sensibilizado y mucha gente está preguntándose si esto para dónde va y para dónde debería ir. Es decir, yo creo que hoy la causa palestina, a pesar de todo, es más popular a nivel internacional. Y se ha evidenciado más. Pero correcto, pues se ha visibilizado más. Pero ¿tú crees que la consigna de los dos estados hoy es válida? ¿Es la válida? Bueno, pero antes de iniciar de que usted pueda desarrollar lo que le ha preguntado Luis, sería muy importante que expliquemos cuál es la resolución de los dos estados, o sea, cuál es el planteamiento que se hace. Exacto. ¿En qué consiste eso? La resolución del 47 es los dos estados. Sí, no, pero... Sí, pero que se explique para que la gente lo pueda entender. Para que la gente lo entienda. Porque digamos, parte de lo que Israel dice, digamos, su narrativa, es que realmente esa parte de la representación política que está expresada en Hamas, lo que quieren es aniquilar el Estado de Israel. O sea, no comparten la idea de que coexistan y oficialmente dos estados. Irán también, que te quiero preguntar sobre Irán ahorita. Entonces, es bueno, sí, para que la gente entienda en qué consiste eso de dos estados.
Correcto. Los dos estados serían un estado palestino y el estado de Israel como estado judío. Eso es efectivamente lo que resolvió la ONU en 1947. Es importante marcar por qué eso no fue aceptado por los pueblos árabes y especialmente por el pueblo palestino. Bueno, no fue aceptado porque le daba la mayoría del territorio a 55%. un sector minoritario de la población. Bueno, si mañana el imperialismo estadounidense con el apoyo de la Unión Europea y dijeron, bueno, ahora República Dominicana va a ser Punta Cana y un par de provincias más y lo demás va a ser un nuevo país porque necesitamos entregárselo, no sé, a los ucranianos o por decir algo. Por supuesto que la gente no va a aceptar eso de buena gana porque es una arbitrariedad. Eso no contó con el consenso ni la aceptación de la población mayoritaria. Se negó el derecho a la autodeterminación de esa población mayoritaria que era la población palestina. Que en ese contexto se aplicaba que la mayor parte se lo quedaba Israel y la menor parte se quedaba Palestina. O sea, administrativamente se crearon dos estados. 2 territorios. Sí. Pero la distribución era desigual. Sí. Era desigual. Y luego, con la guerra de 1967, como marcaba Jaime, pues Israel expandió su territorio. Desde entonces, no es una ni dos, sino son decenas de resoluciones de la ONU que reafirman que debe retirarse Israel a las fronteras previas al 67. Sí, porque es bueno decir que aunque en un primer momento, por lo que bien explica Simón, hubo una negativa del pueblo palestino y de la comunidad árabe de aceptar la decisión de la ONU, luego, por lo menos las autoridades de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, se enmarcó en la propuesta de los dos estados. O sea, que no es que esa postura se ha mantenido de manera permanente. Y sin embargo, a pesar de que, como bien dijo Simón ahorita, se capituló mediante los acuerdos de Oslo en muchos aspectos con relación al Estado palestino, a pesar de eso ha seguido la ocupación de los territorios Ha empeorado. que la resolución de la ONU ha establecido que son palestinos. Ha empeorado. Entonces hay que plantear el problema en los siguientes términos. Veamos el caso, por ejemplo, de Sudáfrica. Sudáfrica de apartheid, de la Sudáfrica blanca, planteaba que no había una Sudáfrica sino varias. Que los bantustanes, que eran los territorios donde estaba la población negra, supuestamente tenían autonomía administrativa y que en realidad esos eran países independientes. Claro, en el mundo nadie reconocía a esos bantustanes, a esos territorios de la Sudáfrica, entre comillas, Sudáfrica negra, como países independientes. Lo que decían, no, el país es Sudáfrica, claro. Y ese sistema de bantustanes es un sistema para mantener el apartheid, para mantener la supremacía blanca. En el caso de Israel, efectivamente, y eso por ejemplo es una declaración que da un ex primer ministro que se llama Ehud Barak. Él dice, el problema es el siguiente, que si se establece un Estado democrático, no puede ser un Estado judío. Y si es un Estado judío, no puede ser un Estado democrático. ¿Por qué dice él eso? Porque efectivamente el Estado democrático implica el derecho al retorno de los refugiados. Y entonces implica la aceptación automáticamente de la mayoría palestina. Entonces, en un Estado con mayoría palestina, con igualdad de derechos políticos, no puede ser un Estado exclusivo de un grupo religioso, ni étnico, ni de ningún tipo de definición de esa, sino que sería un Estado plural, un Estado donde todas las personas tengan iguales derechos. A eso es a lo que se niega el colonialismo sionista y es a lo que se niega apoyando, pues incluso dotando de todo tipo de armamentos y apoyo económico Estados Unidos, la Unión Europea, porque quieren tener ese enclave en el medio de esa región de una presencia colonialista europea. Bueno, que lo dijo el actual presidente de Estados Unidos en unas imágenes de una intervención, me parece, en el Congreso, cuando fue senador hace ya bastante tiempo. Él dice que si Israel no hubiese surgido, Estados Unidos hubiese tenido que inventarlo. Sí. Y que la inversión en Israel, o sea, que lo que Estados Unidos aporta o dona a Israel es una inversión realmente, ¿no? en su propia seguridad. Eso es lo que decía en ese momento Joe Biden.
el actual presidente, que quiere reelegirse. Una Sí, pregunta. o sea, esa es la llamada. Antes una pregunta Sí. que era si jamás había dado alguna demostración de estar dispuesto a aceptar la fórmula pues, de los estados. Sí, de hecho, ha habido declaraciones en el pasado donde ellos apuntan al reconocimiento Jamás. del Estado Sí, de sí, sí. Israel. Pero la realidad Pragmatismo es político. que, claro, de que quien no acepta, en el fondo, quien no acepta los dos estados es Israel. Es Israel quiere el que, uno el que solo ha de ellos. impedido, Sí, claro. porque si lo ponemos en balance, al final la resolución de los dos estados le conviene más a los palestinos en ese caso, porque al final no se resolutó, no se dio a más lo que se tenía que hacer. Y de igual forma, todo su territorio fue intervenido, fueron sacados, fueron Ellos están bajo ocupación y en permanente agresión militar y desplazamiento forzado. O sea, eso es un proceso que nunca ha que terminado. nunca ha terminado. Y Netanyahu, he visto intervenciones de hace 4 o 5 años proponiendo ya anexarse formalmente parte de los territorios de Cisjordania que han sido ocupados por colonos israelíes. Porque la gente a veces, o sea, la gente escucha, lee y tal vez hay que ir. Yo no he ido, pero digamos, tengo personas que han estado allá y me han comentado. Yo creo que hay que estar en Cisjordania para entender la dimensión. No es que Cisjordania, que es uno de los territorios reconocidos a Palestina por la ONU, no es que Cisjordania es un territorio en el cual los palestinos tienen un control claro, definido respecto de qué es lo que les corresponde y Son qué no. bolsones de pobladores. Son pequeños bolsones, grupos poblacionales de palestinos en el medio de vías, carreteras controladas por las fuerzas israelíes y de poblaciones israelíes que han sido trasladadas allá y se han generado asentamientos con todos los servicios públicos, con todas las facilidades, con privilegios incluso. O sea, no es que Palestina, la autoridad palestina en Cisjordania, tiene un territorio claro, definido. O sea, por eso es que para ir de una población a otra o de una comunidad a otra, muchas veces es imposible porque tú tienes que pasar por controles israelíes. Entonces, esa es la parte que, en mi opinión, yo entiendo que dificulta por parte de Israel acceder a la propuesta de los dos estados, porque eso implicaría Retornar. tener que sacar la población que han deliberadamente asentado en ese territorio. Y es una población que ya es significativa desde el punto de vista electoral. Que por eso es que Netanyahu, digamos, por razones esencialmente electorales, en ese momento hacía propuesta de anexar formalmente ese territorio a través de una modificación, si no me equivoco, de una normativa en Israel. Es un problema realmente complejo. Simón, mira, es difícil, muy general la pregunta, pero ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en el tablero del Medio Oriente con Siria aquí, Líbano, Irán, Egipto, Jordania, que sorprendentemente tienen una actitud bastante buena, pienso yo, en este momento. Más allá Turquía y todo ese mundo islámico. ¿Qué va a pasar? Es difícil responder quizá, pero vamos a hacer un esfuerzo. ¿Qué se proyecta que pueda pasar? ¿La causa palestina tiene futuro? Una pregunta bastante casi ofensiva para los palestinos, porque van a decir que sí, así nomás. Pero ¿qué tú crees que puede pasar? Bueno, en el mediano o en el largo plazo. A decir dos cosas. De que tiene futuro, lo tiene. Porque incluso si Israel logra su objetivo de hacer una limpieza étnica brutal, de expulsar a 1 millón de personas de sus hogares o a 2 millones, eso lo que va a hacer es generar una mayor resistencia y una mayor intransigencia de todo el mundo árabe. O sea, el problema con la estrategia, y por eso parte de la preocupación de Macron, que visitó Israel recientemente, o sea, los aliados de Israel, los más incondicionales aliados y patrocinantes de Israel, entienden que no hay una manera de resolver en términos exclusivamente militares ese conflicto. Israel es un país con bombas atómicas, pero no puede simplemente liquidar a todos sus vecinos a bombazos atómicos, no puede hacerlo.
Y en el caso de Gaza, incluso un triunfo militar puede convertirse en una derrota política. Recordemos en el caso de Vietnam, Estados Unidos mató a más de 3 millones de vietnamitas y perdió la guerra. En el caso de Irak, mató a más de 1 millón de iraquíes y perdió la guerra. En el caso de Afganistán, cientos de miles de afganos asesinados y perdió. Entonces, la historia está llena de esos ejemplos. En el caso de la lucha del pueblo palestino, el pueblo palestino no va a ser exterminado en su totalidad y va a seguir resistiendo hasta el final. Una de las grandes tragedias que tiene precisamente el pueblo palestino es que está rodeado de pueblos que simpatizan con su causa, pero que tienen regímenes políticos dictatoriales totalmente corruptos y nefastos que impiden que esa solidaridad se convierta efectivamente en políticas de apoyo a su lucha. Incluso Israel estaba avanzando en un agresivo programa de normalización de relaciones, incluso con Arabia Saudí, con los Emiratos Árabes. Detenido momentáneamente, por lo menos. Sí, pero había avanzado en plena ofensiva brutal y siendo un gobierno de ultraderecha fascista como lo es el gobierno de Netanyahu. Entonces, eso habla de cómo efectivamente esos gobiernos dictatoriales, autoritarios, antipopulares pueden desentenderse de la opinión pública de sus propios países al entablar relaciones con Israel. Marruecos, otro de los países que estaban en ese proceso de normalización. Eso ahora ha quedado totalmente interrumpido y así como en el caso de la primavera árabe, pues, puso en jaque a muchos de esos gobiernos, no es descartable que precisamente el proceso de movilización que ha habido, por ejemplo, en Egipto, por primera vez en 10 años, el pueblo llegó a la Plaza Tahrir, que eso era algo que no ocurría desde que cayó la dictadura de Mubarak. Bueno, eso lo está logrando precisamente el proceso de movilización y de solidaridad con el pueblo palestino. La desesperación de gobiernos como el de Alemania, el de Francia, el Reino Unido, que quieren prohibir que se use la bufanda palestina o que se exhiba públicamente una bandera palestina. O sea, se va en un ataque terrible a la libertad de expresión y a las libertades democráticas, tratando de frenar esa simpatía popular y esa solidaridad que espontáneamente millones de personas expresan con un pueblo que está siendo masacrado, matado de hambre y de sed. Entonces, yo creo que indudablemente sí hay futuro para la causa palestina. Y una de las cosas que demostró, más allá de que uno tenga todas las críticas desde el punto de vista político, metodológico, etcétera, a la doctrina militar de Hamas, porque muchos de sus actos militares son de violencia indiscriminada y contraproducente políticamente incluso. Pero una cosa que quedó demostrada es que toda la superioridad que tiene en términos de espionaje, en términos de armamento, en términos de dotación, bueno, por ejemplo, la desproporción está gigante. Israel todos los días está bombardeando Gaza y no tiene defensas antiaéreas Gaza, jamás no tiene defensas antiaéreas. Las fuerzas aéreas israelíes tienen jets de última tecnología y la Fuerza Aérea Palestina son unos parapentes que volaron por encima de la cerca del campo de concentración de Gaza. O sea, la desproporción es total. Y a pesar de todo eso, el mito que construyó el colonialismo sionista de que podía construir un Estado seguro sobre la base de la opresión más brutal y del apartheid, ha quedado demostrado de que no, de que si quisieran realmente seguridad, la apuesta tendría que ser por una salida democrática, política, justa, que reconozca los derechos de una población que lleva 75 años oprimida. Eso es lo que es inaceptable para los colonialistas y para los fascistas. Pero lo que tenemos que ver entonces es qué es lo que falla también en el mundo para que aceptemos un genocidio contra el pueblo palestino. ¿Será que los prejuicios religiosos, el ver a los pueblos árabes como salvajes, como personas que son menos humanas que nosotros? Ellos lo dicen, eso, israelíes, descaradamente. Que es parte de la opinión pública en Israel, aunque hay una importante minoría que se opone a esas ideas racistas, pues lamentablemente es lo que permea también las acciones y la política de los gobiernos europeos, del gobierno de Estados Unidos. Y creo que desde esta parte del mundo, que hemos sido también víctimas de toda clase de agresiones militares imperialistas, invasiones, ocupaciones, genocidios, tenemos que reivindicar la humanidad común que todos tenemos, la igualdad de derechos, que el pueblo palestino es un pueblo
la gente quiere a sus hijos, donde la gente quiere vivir, donde la gente quiere tener esperanzas, poder trabajar y salir adelante. No son esencialmente diferentes a nosotros. Hay diferencias culturales que tienen razones históricas, etcétera, pero en definitiva somos una misma humanidad. Ese ideal tenemos que ponerlo en lo más alto siempre para impedir que, como ocurrió cuando los nazis exterminaron a un pueblo sobre la base de ideas racistas, en el caso de los judíos en Europa, ahora se aplique contra los palestinos, también sobre la base de ideas racistas, totalmente inaceptables y que no pueden ser, digamos, lo que rija la política a estas alturas del siglo XXI. Mira, yo lamento, escúchame, Siete, yo lamento que esas palabras hermosas que he dicho ahora, que debieron ser al final, que nosotros las interrumpamos. Pero el 7 va a decir algo y yo te pregunto, a lo mejor puedes responder a los dos. ¿Qué puede hacer Irán y qué tú crees que va a hacer Irán? Para no hablar de China y Rusia. Pero Y para ir culminando, mi pregunta es, las implicaciones geopolíticas del conflicto en Oriente Medio y para el mundo, ¿cuáles serán? Sí, bueno, un poco tremenda pregunta. Lo de las implicaciones geopolíticas explican, como hemos venido diciendo, ese apoyo incondicional de Estados Unidos. Cada vez que se hace una votación en el Consejo de Seguridad para decir, bueno, Israel debería respetar la legalidad internacional, cosas que son casi de perogrullo. Bueno, si ustedes dicen representar la legalidad internacional. Pero imagínense, un sionismo que ha sido apoyado por Washington todo el tiempo. ¿Qué se puede esperar? Y el hecho es que se veta sistemáticamente. O sea, basta con un solo voto negativo de Estados Unidos para que se destruya un consenso. O sea, si todos votan a favor y solamente Estados Unidos vota en contra, ya esa resolución no se aprueba. Incluso resoluciones que su única connotación es política, porque no tiene una implementación. No es que la ONU va a mandar tropas a hacer cumplir nada, simplemente es un llamado de atención. Bueno, no, ni siquiera eso lo acepta Estados Unidos. Lo hace precisamente porque, como decíamos, ese estado de apartheid es un enclave demasiado importante. Lo vimos a lo largo de la historia, vimos cómo Israel, por ejemplo, invadió, tomó, participó en el conflicto del Canal de Suez. Entonces, bueno, es una zona del mundo de gran riqueza en recursos naturales. Y como la llave del mundo, por ahí pasa prácticamente todo. Conecta Europa con Asia. Es un punto, claro, con África. Que está allí entre África, a través de Asia y Europa. Y bueno, lamentablemente sigue privando esa visión colonialista de que Europa y Estados Unidos quieren tener una cabeza de playa en esa región y quien se lo provee es Israel. Pensemos también en las implicaciones. No solo se reducen a esa región, toda América Latina ha sufrido las consecuencias de que exista un Estado hipermilitarizado con características fascistas y de apartheid, porque fue Israel quien le vendió armas a Trujillo cuando ningún otro gobierno se atrevía a vendérselas, ya al final de su dictadura. Armó a Balaguer también, ha sido un exportador de tecnologías para el espionaje. Y en Colombia con Uribe, eso fue tremendo, sí. Sí, e incluso antes de Uribe, cuando hubo la masacre de la Unión Patriótica, eso fue diseñado por un funcionario activo del Estado de Israel, que era Rafi Eitan, un ex dirigente de la inteligencia. En el momento en que diseñó el exterminio de la Unión Patriótica, era alto directivo de una empresa química estatal israelí. O sea, el armamento, el asesoramiento y digamos, lo que es la estrategia del paramilitarismo en Colombia ha tenido una fuerte presencia del Estado sionista de Israel. El apoyo al genocidio en Guatemala contra los pueblos indígenas, el apoyo a la dictadura de Videla en Argentina, el apoyo al Pinochet de Chile. O sea, realmente para nosotros ha sido una calamidad y una desgracia en Latinoamérica el rol totalmente nefasto que ha jugado ese estado de apartheid. También fue un socio fundamental del apartheid sudafricano. Fue quien ayudó al desarrollo del programa nuclear sudafricano. Después de ese armamento nuclear fue desmantelado porque no se podía aceptar que una Sudáfrica democrática bajo liderazgo negro tuviera armas nucleares, por supuesto. Eso fue parte de los arreglos. Había que desarmarlas y entregarlas. Pero eso un poco marca, digamos, el carácter. En la masacre de Ayotzinapa también, luego ese aparato represivo de Peña Nieto en México
tenía vinculación y usaba esas herramientas de espionaje provistas por Israel. O sea, realmente es una amenaza para los derechos democráticos de todos los pueblos del mundo y en América Latina lo hemos padecido con mucha crudeza. Te preguntaba por Irán. Lamentablemente Palestina no tiene grandes aliados, así como Israel sí los tiene con la Unión Europea, los principales países de la Unión Europea, como son Alemania, Francia, también el Reino Unido, que ahora no es parte de la Unión Europea. Y Estados Unidos, en el caso de Palestina, no tiene grandes aliados y sobre todo no tiene aliados incondicionales. China y Rusia hacen saludos a la bandera, pero mantienen toda clase de vínculos económicos, militares y de todo tipo con ese estado de apartheid. A veces hacen alguna declaración, pero de ahí no pasan. Los propios estados árabes vecinos, que son los que estarían más llamados por su propia presión popular a tomar otra política, no lo hacen. Entonces el pueblo palestino está bastante solo a nivel de los regímenes políticos. A nivel popular tiene una gran simpatía y apoyo de los pueblos en todo el mundo y hemos visto en las calles a millones de personas, incluyendo a millones de personas judías conscientes, antirracistas, de pensamiento democrático y de izquierda, movilizándose. Y que como planteaba W anteriormente, el problema actual ha hecho que se pueda visibilizar más el problema y que la gente pueda entender que Palestina es un pueblo que ha venido siendo víctima de un genocidio, de un maltrato y que el sionismo israelí tiene décadas y décadas maltratando. Y me llama mucho la atención que ahora mucha gente salga a querer ponerle el dedo a Palestina. Sin embargo, cuando los palestinos estaban siendo masacrados, independientemente de todo, muy pocas personas hablaban de eso. Entonces es importante que la gente sepa también que Palestina es un pueblo que está alzando una voz y que se está básicamente defendiendo de tanto atropello que ha sido sometido a través de la historia. Sí, cuando se derribó ese muro del campo de concentración de Gaza y eso generó una gran sorpresa y en la respuesta de los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Israel era de condena total, pero cuando se intentó hacer pacíficamente entre 2018 y 2019, sin armas, simplemente lo que se llamó la marcha del retorno, que era por el derecho del retorno de los refugiados a sus hogares y a sus tierras, miles de personas marchando pacíficamente y desarmadas hacia el muro y los soldados israelíes ametrallándolos y asesinando. Hubo un día en el que hubo más de 200 personas asesinadas y en el total de todas esas jornadas se contabiliza más de 10.000 heridos por las balas israelíes. Bueno, eso era un movimiento pacífico y fue masacrado de una manera inmisericordia. La pregunta en relación con qué actitud puede tomar Irán o Siria. Bueno, Siria está en su propia guerra civil que no termina. Y en el caso de Irán, de manera sobre todo indirecta, por vía de la relación que tienen con una organización político-militar que se llama Hezbollah en el sur del Líbano, hay un nivel ya de confrontación armada de baja intensidad, ya en el sur del Líbano y el norte de Israel. Recordemos que las alturas del Golán es un territorio sirio que está bajo ocupación permanente desde hace décadas. Hezbollah no es Hamas. No es Hamas. En términos de... Son chiitas y... No, en términos, me refiero en términos de organización, de poder militar. Mucho más profesionales. Okay. O sea, es una fuerza mucho más... Que puso en jaque a Israel en el 2005 fue. Sí. Eso fue... Bueno, yo creo que hemos explorado básicamente las raíces de este conflicto. Hemos puntualizado algunos eventos clave y sobre todo hemos hablado de la perspectiva de resolución de lo que puede llegar a este conflicto y que va en constante evolución. Sí, para decirte una última reflexión, porque bueno, a veces hay una tentación a querer simplificar y ver la cosa quizá como entre buenos y malos. La historia nunca se trata de blanco y negro y de buenos y malos. Por ejemplo, en el caso de Irán también es una dictadura teocrática, ¿verdad? Con la que las personas de pensamiento democrático, de izquierda avanzada, no tenemos nada que ver. Pero lo fundamental es ver cuál es el conflicto fundamental. Y por eso yo inicié diciendo es un conflicto de tipo colonial. Que ojo, lo es Irán y también lo es Arabia Saudita. También lo es, efectivamente. Porque muchas veces se suele medir con una vara distinta
solo porque Arabia Saudita, digamos, tiene sus guiños a Occidente y Qatar. Ha sido su aliado tradicional. Son estados teocráticos en los cuales, digamos, contrario a Irán, por lo menos en esta parte, en los cuales incluso hay regímenes monárquicos. Sí, entonces la lucha creo que en Irán no hay un régimen monárquico. Claro, la lucha por los hay derechos, una movilidad, por lo menos de los representantes, aunque tienen un líder como una religioso. casta religiosa. Sí. Sí. La lucha por los derechos democráticos en toda esa zona pasa, en el caso de Palestina, por la eliminación de ese régimen de apartheid, y en los demás países, pues también porque los pueblos puedan democratizar sus regímenes por la vía que sea, si por la vía de reformas o por la vía revolucionaria, de que logran poner fin a esos regímenes dictatoriales y que en definitiva pues, se pueda expresar la voluntad de los pueblos, que los pueblos puedan decidir su propio destino democráticamente. En ese sentido, entonces, es que más allá de pues, todos estos matices que hemos estado viendo, de que hay toda clase de sectores políticos que intervienen, lo que vemos es que el núcleo del problema, mañana puede ser, dentro de un mes, dentro de un año, que expulsen a 2 millones de personas, que maten a 100.000, que eliminen físicamente a Hamas. Eso no va a resolver el problema. Por eso la forma como lo enmarca el sionismo y el imperialismo, como que el problema es la existencia de una organización que se llama Hamas. Ese no es el origen ni la esencia del conflicto. La esencia del conflicto es que hay un pueblo colonizado, que es el pueblo palestino, que está sufriendo una política de limpieza étnica y de genocidio de hace décadas y que seguirá resistiendo hasta el final, porque bueno, eso es una cosa de la condición humana. El ser humano resiste y resiste la opresión hasta lograr aproximarse a su emancipación. Que son desafíos humanitarios. Y un pueblo numeroso. Y son desafíos humanitarios que al final rodean. Los palestinos son muchos. Claro. Muchas. Sí. Señores, entonces tenemos que ir concluyendo con esto. Yo creo que tenemos que concluir. hemos abarcado bastante el tema. Bueno, ha estado todo muy bueno. Simón nos ayudó a aclarecer las cosas. Claro, De entonces, verdad, muy agradecido. Sé que hablo por todos con Simón de que nos acompañara aquí hoy. Y esperamos tenerlo de vuelta pronto. claro, hay que seguir hablando sobre esto. Con otros temas. Ningún Simón Rodríguez ha decepcionado a nadie nunca. Simón Rodríguez. Un placer, Simón, tenerte aquí con nosotros. Lleva el nombre del maestro, del gigante latinoamericano, Simón Bolívar. Bueno, para que tenga una idea,